Muy bien, doctor. El tema siguiente es acerca de la prisión preventiva. ¿Cuál es la regulación de la prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal? El artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal establece los requisitos para que se pueda dictar tal medida de coerción personal. Estamos hablando, en primer lugar, de fuertes y graves elementos de convicción de un delito y la vinculación del imputado, que el pronóstico de pena privativa de libertad sea mayor a 4 años y que haya peligro procesal en cualquiera de las dos modalidades, de sustracción del imputado al proceso o de perturbación de la actividad probatoria. Hay un cambio con el Código Procesal Penal del 91 que tiene 22 artículos rigiendo, donde en el artículo 135 establecía solo que haya indicios razonables de un delito y la vinculación del imputado. También en el nuevo Código Procesal Penal del 2004, para establecer una diferencia, se establece que en la etapa intermedia, para que el caso pase a juicio oral, se le exige a la Fiscalía una cantidad suficiente de elementos de convicción, mientras que he dicho, para que haya una prisión preventiva, en el artículo 268 el requisito es fuertes y graves elementos de convicción. Por lo tanto, hay una gran diferencia. Es más fácil que un caso pueda pasar a juicio oral, que una persona pueda ser sujeta a esta medida por la cantidad de información que se exige. ¿Qué capacidades debe tener el juez para dirigir las audiencias de prisión preventiva? Bueno, el juez evidentemente debe conocer el Código Penal, el Código Procesal Penal y las leyes orgánicas, pero el juez también debe saber cómo debe operar en un sistema de audiencias, ¿no? Debe tener una capacidad de concentración al 100% en la audiencia, de tal manera que no se distraiga, que exija a las partes que le provean la información que él requiere para resolver el caso y que lo haga en el tiempo más breve posible. O sea, el juez es el responsable de la duración de las audiencias y que la gente, digo, fiscalía o defensa, no le digan cosas que él ya sabe. El juez se entiende que conoce derecho, por lo tanto ni la fiscalía ni la defensa deberían decir el articulado del Código Procesal Penal o hacer alusión a jurisprudencia que es muy conocida. Lo que los jueces no sabemos normalmente son los hechos concretos del caso y eso es lo que nos deben proveer los fiscales y los defensores. Por lo tanto, el juez que presida una audiencia debe saber cómo hacer la audiencia, cómo dirigirla y cómo dictar la resolución de manera oral. Muy bien, doctor. Pasamos al siguiente tema y es uno de los temas que usted también ha hecho bastante referencia en su manual del Derecho Procesal Penal y Litigación Oral. Me refiero a lo que es la teoría del caso. ¿También los jueces deben conocer la teoría del caso? Sí, yo pienso que el concepto de teoría del caso es el siguiente. Es una oferta o promesa de hechos que se tienen que probar, con qué pruebas y cuál es su relevancia jurídica. Aunque los que se tengan que encargar de elaborarla sean los fiscales y sean los abogados defensores, porque ellos son los que tienen que probar los hechos. Los jueces no probamos los hechos, los jueces hacemos las audiencias y tenemos que esforzarnos por captar la información que las partes provean. Si no sabemos qué es una teoría del caso o qué es una estrategia del caso, entonces ¿cómo podemos entender la información que los fiscales o los defensores nos plantean? ¿Cómo podemos exigir que nos la provean referido a los tres componentes que tiene esta, como son la teoría jurídica, el componente fáctico, el componente probatorio? O sea, los jueces obviamente no somos litigantes, los litigantes lo son los fiscales y los defensores. Ellos son los que nos tienen que proveer la información. Su función es narrar y persuadir, o sea, transmitir argumentaciones y decirnos la mía es mejor que la de la otra parte, y entonces tienen que convencernos a nosotros los jueces. Y es en esos términos que los jueces no solamente deberíamos saber qué es una teoría del caso, sino también cómo es un alegato de apertura, qué debe contener para que cuando la estación procesal sea esa, le preguntemos al fiscal o ciñamos en todo caso el contenido de lo que él haga o haga el abogado defensor, esté regido entonces por ese marco conceptual de lo que es un alegato de apertura, alegato de clausura, o cómo podríamos controlar si las preguntas están prohibidas,
si no sabemos cómo es un examen directo, un contraexamen, qué es una pregunta sugestiva, capciosa, compuesta, impertinente, argumentativa, coactiva, de tal manera cuando se invoque una objeción y ese sea el fundamento jurídico, podamos resolver. Entonces, por eso los jueces sí debemos conocer sobre lo que hoy día se llama litigación oral, pero es para que podamos solucionar los incidentes que se produzcan en cada una de las audiencias. Muy bien, doctor. Otro de los temas que me gustaría también preguntarles es acerca de los sujetos procesales en el nuevo Código Procesal Penal. ¿Cuál es la tarea del Ministerio Público con este nuevo Código Procesal Penal? Bueno, ahora desde el comienzo es construir el caso, ¿no? Hacer las diligencias preliminares que correspondan para poder en su oportunidad formalizar la investigación preparatoria, ¿no? Y además ver si puede lograr asegurar la